Manos de seda. Por Maxi Winters 19. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic. Capítulo 2. El recién ascendido policía Terrence Granchester tenía un sentido de la justicia singular y era un hombre recto en todo sentido. A sus 26 años era el ejemplo de bondad, rectitud y fidelidad. Y en cuanto a su nuevo trabajo en la Unidad de Víctimas Especiales de Nueva York, tenía un don para encontrar a maleantes. Ese sexto sentido que se le había dado era su as bajo la manga. Ni en 1000 años encontraremos ese expediente. Un compañero se quejaba de no encontrar un documento para cerrar un caso. Revolvía los archivadores en su búsqueda. Pero Terrence, quien era un sabueso humano, se acercó a una pila de papeles y, como si el trozo de papel tuviese un radar, con gesto meticuloso, siguió buscando. No tardó cuando lo encontró en un 2x3. «Aquí está», gritó con emoción. El policía se quedó sorprendido por la agilidad del joven. «¡Wow! Eres rápido, Terry». «Gracias, Simus», dijo al muchacho, regresando a su labor. Él y su compañera habían llegado temprano para organizar el papeleo que no habían acabado la noche anterior. Terry, como lo llamaban en la estación, era la imagen pura de su padre, el fallecido sargento Richard Granchester, quien pereció en labor en los atentados del 11 de septiembre. El muchacho quiso seguir los pasos de su padre y por eso era admirado por todos. Mientras no se escondan en los rincones más recónditos de la oficina, no hay problema. Porque siempre contemos con el sabueso Granchester, mencionó otro compañero burlón. «Ja, ja, ja, qué graciosos», dijo Terry, quien ignoró el comentario y regresó a su labor. El teléfono de la estación resuena con fuerza. Un agente contesta la llamada. Probablemente era el comandante, pero no era él. «Benson, Amaro, Granchester», exclamó una mujer en la estación con rostro pálido. El muchacho se puso de pie cuando dijeron su apellido. Al ver a la misma con preocupación, supo que algo pasaba. «¿Qué ocurre?», preguntó con mirada fija. «Es un caso para ustedes. Un probable asalto sexual en un pub en Broadway». No tardaron en movilizarse al sitio que les habían dicho. Al llegar, había gente amontonada y un par de muchachos gritando desesperados. Terry trataba de verse duro en esos momentos, pero admitía que aborrecía a las personas que hacían eso, que se aprovechaban de las mujeres, que eran menos que un objeto sexual. Era la única parte de su trabajo que Terry odiaba. «Por favor, les pido que se alejen del lugar», gritaba a su compañero para despejar el lugar. Necesitaban salvamentar cualquier evidencia que se encontrase ahí. Acordonaron el área para poder examinarla de cabo a rabo. «Díganos cómo está mi amiga. Necesito saberlo», exclamó uno de los jóvenes con rostro enrojecido y manos temblorosas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó alguien. «Yo soy Archie Cornwell y él es Alistair Lodbrok. Somos compañeros de Candy». «¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?». «No lo sé». Esta vez quien gritó fue Archie. «Ella dijo que iría al baño con mi novia. Entonces, de repente se desapareció y la buscamos por todas partes. No sabíamos lo que estaba ocurriendo. No sabíamos, se lo juramos». Terry analizó la expresión del muchacho. Eran lágrimas genuinas, al igual que su preocupación. Enseguida quedó descartado. «Candy, Candy». Detrás suyo, un par de chicas corren para estar con su amiga.
Terry se gira y descubre cómo en una ambulancia trasladaban a una rubia joven, la cual había sufrido golpes incesantes hasta dejarla en ese deplorable estado. Pero de todo eso, con disimulo, descubre que su vestido estaba roto y un hilo de sangre seca corría por su entrepierna, descendiendo hasta sus pies ahora descalzos. «Maldición», masculló Terry al instante. Estaba sorprendido y horrorizado. La muchacha era virgen cuando fue asaltada. «Anoche estaba cumpliendo 18», susurró Steer derramando lágrimas. En sus manos se posaba la guitarra de la rubia, apretando el mango con fuerza. «Oficial, permítanos ir con ella». «¿Han llamado a su familia?» «Sí, señor», respondió uno de los jóvenes. «Bien, y quiero a cada uno en la unidad de víctimas especiales. La declaración de ustedes vale en este instante». Uno de los temores de todo oficial de la unidad de víctimas especiales era toparse con eso, una muchacha virgen siendo agredida de la forma en que había sido Candice White, casi irreconocible por los golpes que le habían propinado, mutilada y mancillada a tal punto que era imposible que sobreviviera. El que había hecho eso era un ser desalmado y sin corazón. La joven rubia no reaccionaba a ningún estímulo. Sus ojos verdes estaban abiertos, pero era como si no estuviera en este mundo. Su alma y su corazón estaban destrozados. Su cuerpo estaba ultrajado, adolorido. Quería morir en ese instante. «Niña, mantente despierta». Podía escuchar a lo lejos voces, podía sentir los movimientos de la ambulancia. Sentía todo, menos a ella misma. ¿Por qué? Era una pregunta que rondaba su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le hizo eso? ¿Quién le arrebató la inocencia? Candy no supo en qué momento llegó al hospital y no estuvo al tanto de todo lo que hacían en ella. Su mente y su cuerpo estaban separados. Su adorable voz se había silenciado. Ya no era ella. En la sala de espera aguardaban por ella sus amigos preocupados. Quien estaba severamente afectada era Annie, con una carga de culpa que no podía quitarse de encima. Ella era la última persona que vio a Candy antes de que la tragedia sobreviniera. Cuando el detective llegó al hospital fue interceptado por el grupo de amigos que solo querían saber de Candy. «Por favor, díganos qué». «Por ahora solo les pido que se mantengan en calma», exigió Terry. «La situación es difícil, solo les pido paciencia». «No podemos tener paciencia», estalló Steer desesperado. Solo quería saber de su amiga. «Violaron a mi amiga Candy. Puede entenderlo, maldita sea». «Le ordeno que se calme, señor Lodbrok», ordenó la oficial que estaba junto a Terry al notar que el muchacho se estaba empezando a exasperar. «Hasta que no nos diga quién le hizo esto a Candy no nos quedaremos tranquilos, oficial». «Y les prometo averiguarlo», exclamó Terry con decisión, fijándose en el par de jóvenes aterrados. Por ahora solo quería averiguar qué era exactamente lo que le había ocurrido a Candice White. Pasó el resto del día interrogando a los acompañantes de la rubia la noche anterior. Fue y regresó de la escena del crimen, tomando muestras y fotografiando cada rincón del lugar, hallando cabellos rubios que él suponía eran de Candy, trazos de su vestido abandonados y sangre que pertenecía a la joven rubia. Para Terry ese no era un caso cualquiera. Sí, ya había tenido casos anteriores de agresiones sexuales, pero este por algún motivo era diferente, ya que la víctima era apenas una niña y era virgen. Para la joven eso debió ser algo extremadamente traumático y probablemente difícil de olvidar. Ahora solo le faltaba interrogar a la víctima de tan desalmado acto, Candice White. «Ofelia, ¿cómo crees que debo dar una noticia de esa magnitud?», preguntó a su superior. Por esta ocasión sentía algo similar a angustia. «Terrence, no es tu primera vez en esto. No eres ningún novato». «Pero es que…», resopló frustrado. «La víctima es prácticamente una niña». «Lo sé, y te entiendo perfectamente.
Nadie quiere decirle a una chica que quien se robó su virtud fue un depravado y que para colmo de males no tenemos ni una sola pista de él. El tipo definitivamente es un experto. De brazos cruzados hacía memoria de la escena en su totalidad, cada rincón y cada pequeña muesca en el suelo que pudiera ayudarlos. No encontramos nada que nos guíe a él. No hay arma, no hay condones, no hay cabello. No va a ser así por mucho tiempo. En algún momento veremos que hizo algo en falso y se le hallará alguna pista. Solo espero que eso sea así, dijo Terry respirando profundo. Sacó su celular y empezó a escribir a velocidad intermitente a quienes podrían ayudarle en el caso. «No vas a dejar este caso de modo fácil, ¿cierto?», preguntó la detective, colocando sus manos en sus caderas. No, haré lo que mi padre haría en estos casos. Terry y la detective Benson se dirigieron nuevamente al hospital en donde estaba recluida Candice White, y tal como lo esperaban, periodistas y fotógrafos estaban en la entrada del hospital, esperando tener respuestas al caso de la joven. La prensa amarillista estaba esperando solo una noticia para distorsionarla y regarla como una enfermedad por doquier, aprovechándose de la desgracia de una joven. «Los estaba esperando», exclamó la doctora que recibió a Candice en un cubículo cerrado. «¿Qué noticias nos tiene?», preguntó Ofelia acomodándose las mangas de su abrigo. «Solo les diré que de momento Candice está estable. La tenemos aislada para que no se altere. Hemos tenido que sedarla». «Lo entiendo, pero hemos venido por otra cosa». «¿Qué es lo que encontró?», preguntó la agente mientras tomaba notas. «Múltiples hematomas. Su rostro está casi irreconocible por la golpiza que le dio el sujeto, pero la hinchazón cederá en algunos días. Tiene fractura del tabique nasal, exoriaciones en miembros inferiores y superiores, fractura oblicua de radio izquierdo y...». La doctora se detuvo. No quería decir lo que seguía en su historia, a pesar de que estaba en su deber médico legal. «¿Qué más?», exigió Terry saber al notar que la galena había callado. «Bien. En cuanto a sus partes genitales se nota el obvio asalto que tuvo, el cual fue muy salvaje. Está bastante lastimada. El introito vaginal estaba desgarrado y hubo que suturarla. No se encontró rastros de semen. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo y lo tenía muy planeado porque ni siquiera vello púbico encontramos». Esta frunció el ceño con obvia rabia. El tipo incluso llegó a morderla. ¿Morderla? ¿Se refiere a que la mordió? Terry vaciló y con su mano izquierda hacía un movimiento circular torpe. Ni siquiera pudo decirlo completamente, ya que se horrorizó al imaginar lo que le había hecho. Allí, en efecto, agente Granchester, y fue bastante doloroso. Para colmo, la muestra es insuficiente incluso para hacer un registro dental para sus técnicos. Cerró la gráfica y negó con la cabeza con tristeza. Les daré mi firme opinión, no como doctora, sino como mujer. Atrapen a ese hijo de perra y que pague por lo que le hizo a esa niña. Créanme que lo haré. Por algo me dicen el sabueso Granchester. Responde Terry, decidido. El joven se lo estaba empezando a tomar muy en serio. Ahora venía la parte más difícil de todas. Los padres de la joven estaban desesperados, no habían comido, no habían dormido. Sentían que, de alguna forma, eso había ocurrido por su culpa, por no darle ese apoyo que Candy tanto quería de ellos para seguir sus sueños. Señor y señora White. Terry se fue acercando a ellos, notando la obvia preocupación. Soy Terrence Granchester y ella es Ofelia Benson. Somos de víctimas especiales. ¿Qué es lo que pasa?, exigió saber el señor White, gritándole a todo el mundo. ¿Por qué no nos dejan verla? Señor White, le recomiendo que se tranquilice. Estamos en el proceso de averiguación, inquirió Ofelia tratando de no alterarse. Quiero saber cómo está mi hija.
Si no se calma, no podremos explicarle qué ocurrió con Candice. Estalló Terry tratando de conservarse tranquilo. Solo le pedimos eso. ¿Cómo cree que puedo calmarme?, exclamó el señor White, tapándose la boca con su mano. Mi hija, mi princesa, la han violado y usted me pide calma. No, yo quiero justicia. Y la tendrá. Solo le pido que se controle. Candice los necesita en este momento, respondió Ofelia sujetándolo de un brazo. Puedo pasar a verla. Espere las órdenes del personal de guardia y se le permitirá verla, explicó Terry. Por ahora solo les diré que yo me encargaré del caso de su hija. Necesitamos que lo atrapen. Pagaré lo que sea, pero quiero que se le haga justicia a Candy. En este momento lo que Candice necesita es a ustedes. Necesita que sean su apoyo, insistió Terry. Apoyo. Fue lo que nos pidió y se lo negamos. Rosemary no podía soportar más. Se recostó del pecho de su esposo para llorar. Stephen la abrazó y la acompañó en su dolor. Terry sintió una extraña agonía en su ser, pero debía comportarse en ese momento. Respiró profundo y se retiró de la vista de los White. La pareja de esposos sufría por lo que acababa de sucederle a su única hija. ¿Por qué?, se preguntaban ellos también. La joven rubia descansaba sobre la cama donde estaba. Solo podía escuchar máquinas y algo burbujeante a su alrededor. Sus ojos estaban hinchados, el efecto del sedante se le había pasado, y el dolor había vuelto a su cuerpo. Todo era borroso y confuso. En su mente solo había una cosa, y era terrible. Automáticamente, Candy había entrado en pánico. La puerta de la habitación parece abrirse y cerrarse de forma suave, y con esta, pasos que son pesados y firmes que se dirigen a ella. Ese sonido desató que Candy se desarmara, pero el solo movimiento provocaba en ella un dolor tan insoportable que parecía que era aceite hirviendo cayendo sobre su piel, y posteriormente le eran clavadas agujas en estas. El dolor lo tenía en todo su cuerpo, pero resaltaba especialmente en su entrepierna. «Señorita White». Una voz masculina interrumpe esos pensamientos y el dolor pareciera que hiciera pausa. Candy apenas podía abrir sus ojos por la hinchazón, pero ahora podía percibir lo que estaba a su alrededor, y de horror pasó a pánico. «No, no, por favor, no». «Escúcheme, por favor, no vengo a hacerle daño», respondió el policía acercándose con lentitud a donde estaba la rubia. Tomó una silla junto a esta y se sentó. «Solo vengo a hacerle unas preguntas. Mi nombre es Terrence Granchester. Soy de la unidad de víctimas especiales». Terry detallaba a la rubia delante de él, de figura pequeña y contorneada, la cual se había ensombrecido por las múltiples lesiones, su brazo con un inmovilizador, el rostro hinchado con escoriaciones y moretones, los cuales ocultaron la verdadera belleza de Candy. Aquella piel que parecía ser tan suave, aquel joven espíritu mancillado. Terry también se preguntaba cómo alguien podía hacerle daño a una criatura como esa. Candy percibió esa voz. Era una voz masculina, suave pero potente, un barítono agradable, completamente diferente a la del monstruo que le hizo eso. Un suave aroma desprendía. La calidez con la que hablaba y el modo en que la trataba era como si él fuera una especie de ángel. «Señorita, ¿sabe usted dónde está?», preguntó el muchacho, a lo que Candy asintió con la cabeza. «¿Recuerda usted lo que le sucedió?». Candy cerró sus ojos con fuerza. La adrenalina volvía a perfundir por todo su organismo. Un breve recuerdo desató la mecha del pánico y del horror. «¡No! ¡Por favor! ¡No, por favor!». Preciosa, estás tan deliciosa. «¡Ayúdenme! ¡Por favor!». Inminentes lágrimas de dolor fluyeron por su rostro, rodando dolorosamente por sus mejillas. No quería recordar. Quería morir en ese preciso instante.
Se incorporó llorando y gritando. De nuevo el dolor invadió su cuerpo. Se quejó abrazando sus piernas para tratar de mitigarlo, pero apenas si podía moverse por el inmovilizador de su brazo y el montón de cables y mangueras que tenía encima. Señorita, sé que es difícil, pero tiene que colaborar y contarnos cómo ocurrió todo. Por favor. Terry se acercó suavemente colocando una mano suya en su hombro, pero eso en cambio desató más que dolor en Candy. La reacción fue como la lava ardiente del mismo infierno en el que estaba sumida. ¡Suéltame, bastardo! La rubia se atrevió a golpear al joven detective en el rostro. Le dio muy fuerte como para hacerle desorientar un par de minutos. La joven rubia había perdido el control de sí misma. Se sacó las intravenosas y derribó todo lo que estaba a su alrededor. Salió de la cama, pero aquel intenso dolor en su entrepierna no la dejó siquiera dar 2 pasos. Cayó al suelo, colocándose en posición fetal para llorar desconsoladamente. Candice, masculló Terry acercándose a ella. ¡No! ¡No! ¡Déjeme, por favor!, suplicó a gritos. El joven detective hizo algo que nunca antes había hecho. Acunó a la rubia entre sus fuertes brazos, a pesar de las negativas de ésta. Pero ella necesitaba saber que no estaba sola. «Shh, tranquila, todo estará bien», susurró, abrazándola suavemente. La puerta volvió a abrirse. La agente Benson y los padres de la rubia observaron aquella escena. Era una de las más dolorosas que podían imaginarse. El dolor y la angustia de aquella niña no tenía comparación. Aquel muchacho la abrazaba como si fuera un infante. Ella había accedido a ese abrazo, como si fuera su único consuelo en la vida. No lograron interrogarla. Al final, los detectives se retiraron con las manos vacías. Solo un caso abierto era lo que permanecía, pero sin nada, sin pistas, pruebas, nada más que pocas evidencias que no llevaban a nada. Rosemary tarareaba una canción de cuna para que Candy lograse dormirse, para que en su mundo de sueños no sufriera. Stephen se moría lentamente y se maldecía. Esto había ocurrido, sobre todo porque él no la apoyó en su loco sueño de hacer música. Sí, eso era lo que Candy quería, pero él se lo negó. Pero ahora que su hija estaba así, ya no sabía ni qué decir o qué hacer. Deseaba tener en sus manos el poder de borrar todo lo que ocurrió de la mente de Candy, pero no lo tenía. Candy no quería hablar, no quería recordar, solo deseaba morir. Hiciste lo que pudiste, Terrence. Esta clase de víctimas son de muy poca colaboración, en especial cuando están traumatizadas, dijo Ofelia jugueteando con una liga para el cabello entre sus manos. Tenemos que hacer algo al respecto, Ofelia. De momento, Candice es la única que tiene el desenlace de este caso, que apenas está iniciando. ¿No podemos hacer algo más para ayudar?, preguntó el joven con más dudas que nunca. Hasta el momento, todo queda en manos de Candice y del tiempo. No te desesperes, sabueso. La mujer le sobó el brazo al joven y le sonrió. Será mejor que te vayas a descansar. Hoy ha sido un día muy pesado. Sin mencionar que la chica Candy me golpeó, dijo casi en burla. Su ojo derecho estaba inflamado por el golpe que la joven le propinó y no podía ver bien. Míralo como una buena señal, al menos está orientada, responde la mujer colocándose sus guantes para poder salir a su casa. Ya me voy, dijo Terry, acabando de tomar sus cosas y saliendo de la unidad. Echó un vistazo y notó que junto a su escritorio había un estuche. Con cuidado se agachó y lo abrió. Sonrió. Era una guitarra azul cobalto muy hermosa. Supuso que alguno de los jóvenes que había interrogado la había dejado. Entonces notó que había un identificador en esta. Propiedad de Candice A. White. En caso de extravío, favor entréguelo a la siguiente dirección: 3240 E. Tremont Ave, Bronx, NY 10461. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.
El policía sonrió. Era una chica encantadora, tan solo por la forma en que escribía las cosas y por el montón de pegatinas referentes a animes y caricaturas en el estuche. Pero sintió lástima al instante porque probablemente ella no volvería a ser como antes. Pobre Candice. Fue lo que pudo decir. Se sintió terrible por el hecho de que no podía hacer nada por el momento. Tenía todo para, si es posible, iniciar con el caso en ese momento, pero solo faltaba el testimonio de ella. El joven dejó la guitarra justo ahí. Era probable que los amigos de la rubia recordaran dónde la habían dejado y la fuesen a recoger. Solo era cuestión de esperar. Tomó su auto y se dirigió a su departamento, el que compartía con su madre desde que era un niño. Terry tenía una hermosa relación con su progenitora, quien le crió sola después del fallecimiento de su esposo. Al llegar a su casa, una campanilla de viento resonó con armonía. Era de algún modo el aviso de que el joven volvía a casa y espiritualmente el recibimiento de su padre. «Buenas noches, hijo». «Buenas noches, madre», exclamó con desgano. Eleanor notó a su hijo bastante acongojado, por lo que se sentó a un lado suyo para hablarle, hasta que descubrió su ojo hinchado y moreteado. «¡Terry!», gritó la mujer, quien tomó el rostro entre sus manos para así revisarlo. «¿Qué te pasó?». «Gajes del oficio. Una chica me golpeó, pero no es nada. Descuida», dijo cansado al tiempo que se sentaba en la mesa, y con cuidado se quitaba los zapatos y las calcetas, ocultando así sus pies descalzos debajo de la misma. ¿Ocurrió algo en la unidad? Pues sí, podría decirse. Cerró sus ojos y respiró profundamente. Abusaron de una chica de 18 años. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Qué terrible! Y terrible es que no tengo ni siquiera una sola pista de su atacante. Bueno, esperemos que con el tiempo aparezcan. Yo también lo espero, madre, porque... Se inclinó sobre la mesa con sus manos en el rostro. Por Dios, la hubieras visto. No solamente estaba lastimada físicamente, le habían dañado el alma. Le robaron la sonrisa. Me dio mucha lástima. Pero debes mantenerte fuerte, hijo. Estás ahí para ayudar a atrapar a ese degenerado, para darle justicia. Y lo haré. Tal vez tarde, pero lo haré. Terry se había tomado ese caso muy en serio. Usaría todos los medios habidos y por haber, pero haría que esa chica recibiera justicia. Continuará.